En este video veremos un resumen del plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial y también veremos versos de la Biblia que revelan que hubo una caída de los Benei Ha-Elohim en la Torre de Babel y cómo ese evento es el comienzo de lo que nosotros conocemos como principados en los aires o dioses de las naciones. Este es el video 11 de la parte 5. Esta parte 5 se llama Paradigma de la Inmortalidad y estamos estudiando 3 caídas de los ángeles y en esta ocasión vamos a hablar de la tercera caída. Pero antes de entrar en este tema es necesario que el oyente entienda lo siguiente. Estos videos no están subidos a lo loco y sin ningún propósito. Estos videos no son para ser sensacional y causar un revuelo y el nombre, mencionar nombres como los nefilinos, los gigantes, que es algo muy sensacional. Hermano, muchos le hablarán de los gigantes y le darán datos interesantes, porque sí son interesantes, del pasado de la historia de la humanidad. Y le hablarán también de descubrimientos arqueológicos que son sorprendentes. Pero lo que yo me pregunto es, ¿de qué servirá esa información a un creyente cuando ya esté siendo perseguido? ¿De qué le va a servir saber detalles de cómo funciona el MK Ultra o el Proyecto Mallorca o las terribles cosas que están haciendo en el lado oscuro de este paradigma, con sacrificios humanos, sacrificios de bebés, detalles de cultos y rituales satánicos, detalles del transhumanismo, las quimeras y los detalles con experimentos humano-animal, las torturas de niños y la retroalimentación de demonios, abducciones de los grises y experimentos con humanos, hermano, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue, porque son innumerables las manifestaciones y las cosas que están haciendo los humanos, influenciados por todas estas huestes espirituales de maldad que hablamos en el video pasado. Pero ¿de qué sirve todo eso? En este momento yo voy a compartir en detalles cómo se va a vencer todo eso, cómo eso va a llegar a ser historia, quiénes van a ser aquellos que van a poder, bajo la unción del Altísimo, ser elevados a un nuevo nivel de hijos, para que ellos, con la imagen de Jesús, puedan derrotar este nuevo orden mundial. Ahora, en lo que estamos estudiando acerca de estas 3 caídas angelicales, ¿qué tiene que ver eso en el pasado con el futuro y con el desarrollo de las profecías del libro de Apocalipsis? Escuche con cuidado lo que le voy a decir. Como dije, estos no solo son videos para sensacionalizar el uso del nombre nefilim y gigantes y cosas de estas. Hay un propósito específico. Estos videos son una secuencia que nos está llevando a un punto específico de entendimiento, para que los que oigan tengan la información que necesitan para alinearse al propósito eterno del Padre en su Hijo Yahshua, o en su Hijo Jesús nuestro Señor. O sea, estos videos tienen un propósito.
Escuche con mucho cuidado lo que sigue y más que con sus oídos, escúchelo con su corazón. Escuche con cuidado, hermano. El propósito eterno más importante de entender estas caídas de ángeles y cómo eso ha dañado la relación de la humanidad con su creador es mostrar que el sacrificio de Jesús ha sido el plan de Dios desde eternidades pasadas para resolver todos los problemas que han causado esas tres caídas. Pero el sacrificio de Jesús es solo el principio de un plan, no es el todo. Hay algo más que la salvación y el perdón de pecados en Yeshua. Hay un plan mayor en el corazón del Padre y ese es el mensaje de estos videos. Hay una manera mayor en que el Padre resolverá por medio de Jesús este paradigma de la inmortalidad de que yo hablo. Y es haciendo, escuche bien, que gente débil como usted y yo vengamos a ser parte de una multitud de hijos. Habrá muchos, hermanos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted ser parte de ese grupo de electos que llegarán a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermano? En estos videos comparto cómo esos electos se meterán en los lugares celestiales y limpiarán los aires, arrojando principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad fuera de las regiones celestes, arrojándolos a la tierra. Hoy más que nunca todos oímos que el nuevo orden por acá, el nuevo orden por allá, y todos decimos mil y una cosas. Yo le estoy diciendo lo que he encontrado en las escrituras y por eso comencé esta serie anunciando. Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial y este es el plan de Dios de acuerdo a las escrituras en lo mejor de mi entendimiento y lo estoy compartiendo. Quizás no sea perfecto, pero va con todo mi corazón y con mucha Biblia, toda la Biblia dentro de mi poca capacidad. Y lo presento sin orgullo, lo presento humildemente, no diciendo de que esto es lo último y lo viral, sino que usted me ha oído muchas veces, lo estoy presentando para que usted lo revise con su Biblia y confirme las cosas que digo en estos videos. Así que todo esto tiene que ver con el futuro de los cristianos, pero solo de aquellos que sean entendidos. Aquellos que no están conforme con falsa religiosidad y con un ritual evangélico, un ritual pentecostés de culto en culto sin propósito. Aunque debo decir, yo estoy convencido hasta los huesos que este es un mensaje de Dios. Pero las personas, hermanos en Cristo, que rechacen y que digan, no, este hermano está loco, es un hereje, nada de lo que él dice es así. Está bien, hermano, pero sabe una cosa, de todos modos se los va a llevar el río. Viene un juicio contra todos nosotros, espirituales y carnales, no importa, el juicio está decretado contra la iglesia y ciertamente no escaparemos. Entonces, ya sea que acepte o no acepte, a mí no me importa, yo solo estoy anunciando lo que me ha sido dado por gracia. Si alguien no lo acepta y lo rechaza, está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero eso no le va a quitar el juicio de encima. Eso no va a cambiar las cosas que han sido decretadas y que han salido de la boca del Altísimo. ¿Le gustaría a usted
ser de los electos, entre los vencedores de las 7 iglesias que está profetizado en Apocalipsis y que serán usados para traer esa gloria al Padre y al Hijo? Estoy seguro que sí. El Padre dijo varias veces, escuchemos con cuidado: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, le dijo el Padre al Hijo. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a lograr eso? De eso se tratan estos videos. ¿Cómo lo va a lograr? Jesús multiplicado en muchos como Él, para que se cumpla lo hablado por Jesús mismo cuando dijo en Juan 12:24: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, escuche bien, hermano, lleva mucho fruto. En el contexto del pasaje de ministrar a los griegos que venían a verlo. Ahora, ¿y cómo son los granos de una mazorca de maíz? Usted y yo somos hispanos, usted comprendemos este lenguaje. ¿Cómo son los granos de una mazorca de maíz? Si la semilla es débil y raquítica, las semillas que saldrán serán pálidas y débiles en una mazorca pequeña y flaquita, hermano. Pero si la semilla que se siembra, escuche bien, es de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, hermano, ¿puede usted comenzar a imaginar cómo serán las semillas que saldrán de esa semilla que es nuestro Señor que fue sembrada? Otra vez el verso dice, Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, dijo Jesús. Pero si muere, como Él murió, lleva mucho fruto. La semilla que fue plantada es Jesús mismo. Y las semillas que saldrán serán semillas robustas, serán semillas de la misma calidad de la semilla que se sembró. Semillas nada menos que de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Y sabe qué? Para aquellos que quieren escudriñar un poco más, esta semilla es la primera semilla de su clase. Es Jesús mismo, es Yeshua HaMashiach, sembrado. Y viene la primera cosecha, las primicias, la fiesta de las primicias, la primera cosecha de la semilla que fue sembrada. El que tiene oído, que oiga. Escuche con cuidado el siguiente versículo que ya lo hemos conocido, pero tal vez no lo hemos visto desde esta perspectiva. Entienda lo que digo, hermano. Romanos 8:28 al 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un momentito, lea con cuidado las siguientes dos palabras. Lo estoy poniendo en pantalla para aquellos que pueden ver la pantalla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A todos? No, dice ahí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? El siguiente verso, el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Oiga, ¿para qué fueron llamados en el verso 28? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Oiga bien, para que Él sea el primogénito. ¿Qué es un primogénito? Mire que no está diciendo unigénito, así como Juan 3:16. Está diciendo
primogénito. ¿Qué quiere decir eso? El primero de muchos como Él. Por eso dice que el propósito de aquellos que son llamados es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, muchos como Él. Ya expliqué yo en la parte 4 de toda esta presentación, lo cual usted puede encontrar en este canal, que no todos los cristianos llegarán a ser como Jesús. Hay muchos creyentes que ya murieron y ni siquiera supieron, ni siquiera se dieron cuenta. Pasaron toda su vida cristiana en cualquier otra actividad, que no digo que está mal, gloria a Dios por ellos, tuvieron una caminata cristiana, pero ellos no sabían, murieron sin saber que la meta era llegar a ser como Jesús. También expliqué en la parte 4 que en 1 Corintios 11 hubo cristianos que murieron bajo juicio por pecado. Usted lo puede leer usted mismo, 1 Corintios 11. Y aunque dice ahí claramente en el verso 32 que no serán condenados con el mundo, murieron bajo juicio por pecado, pero dice la palabra de Dios, dice el Espíritu que inspiró la Escritura, que no serán condenados con el mundo, o sea, fueron salvos. Eso sí, ciertamente cuando ellos despierten, los que murieron como creyentes por juicio de Dios, bajo pecado, y que no van a ser condenados con el mundo, ciertamente cuando despierten en la segunda resurrección, no serán como Jesús. Se perdieron el rapto, se perdieron la primera resurrección, pero todo esto yo ya lo expliqué antes en la parte 4. Si alguien que me escucha no ha oído esa explicación, pues está más que invitado para ir y revisar ese material. Lo invito a hacerlo para una mejor comprensión de lo que estoy diciendo. Ahora, todo eso que dije es importante porque ¿de qué nos serviría a nosotros estar hablando de los nefilín y que los gigantes y todas estas cosas que sí son sensacionales, son extraordinarias, son diferentes, son importantes, pero ¿de qué nos serviría todo esto, todo este paradigma sin un propósito? ¿De qué servirá tener la cabeza llena de información de todas estas cosas del pasado solo por tenerla, o solo por sensación, o solo por llenarse la cabeza de materia gris y de información de los sumerios y de los acadianos, que ya hemos hablado de eso también, y de los Anunnakis y de los astronautas antiguos y todas esas cosas, y el planeta Nibiru, y a informarnos y que la Tierra es plana o es redonda o es cuadrada? Hermano, ¿de qué sirve toda esa información? ¿De qué sirve estarse? Porque muchos de estas personas, yo he conocido que las personas creyentes que creen en la Tierra plana son bien peleones, son bien agresivos, y dicen directamente: si usted no cree esto, usted ya no cree la Biblia, usted está fuera. Hermano, ¿qué es eso? Es pura inmadurez. ¿De qué sirve toda esa información? ¿De qué sirve? Supongamos que fuera cierto y que sí es la Tierra plana. ¿De qué le va a servir eso si se pierde el propósito de la imagen del Hijo? Si se pierde el propósito del corazón del Padre para tener muchos hijos como aquel que complace su alma. Un hermano me mandó un mensaje de los terraplanistas, de los que creen que la Tierra es plana, y solo porque en mi logo y la primera video que pongo ahí para anunciar de que encontré cómo vencer este orden mundial, solo porque tiene un mundo dando vueltas, él no va a oír ninguno de los videos. Dios mío, qué inmadurez. Hermano, ¿de qué nos sirve toda esa información si nos perdemos el propósito del corazón del Padre? Debemos ser entendidos, debemos madurar.
Pues ya dije el propósito. Todos estos videos apuntan a una sola cosa, hermano. Y es proveer a todos aquellos que me están escuchando todo lo que necesitan para llegar a ser como Jesús, conforme al limitado entendimiento que Dios me ha dado. No me creo gran cosa, hermano. Solo comparto lo que me ha sido dado. Comparto por gracia lo que he recibido por gracia. Usted escúchelo todo. Absorba lo bueno, lo que no le es de edificación, deséchelo, hermano, no hay problema. No, nomás no se pelee conmigo, no hay necesidad de eso. Sigamos buscando el ser como Jesús para entrar detrás del velo a donde mora el Padre y donde Yeshua, Jesús, espera a los vencedores de las 7 iglesias. Así que ese es un propósito muy importante de estos videos. Y como usted verá más adelante, después de pasar de todo esto, vamos a hablar cómo Jesús revirtió todas esas caídas, cómo Él va a sacar de gente débil humanos que van a ser transformados en gente gloriosa, humanos mortales que serán transformados en seres inmortales. Eso está ahí en la Biblia, hermano, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y Pablo dice en Romanos 2:7 que hay quienes buscan la inmortalidad. Gente con la gloria de Jesús mismo, que traerán gloria al Padre y que enderezarán este mundo, hermano, como ya hemos visto en otros videos anteriores, hasta el punto en que yo voy a compartir en estos videos. Son cosas que siguen, en los videos que siguen voy a compartir cómo usted y yo podemos deshacernos del pecado en nuestras vidas. Alguien dirá, oh hermano, pero ya se salió del comal, decimos en Honduras, ya se me salió un hondureñismo, soy catracho. Ya se salió el hermano del plato, van a decir, no hermanos, está en la Biblia y estoy emocionado de poder compartir con usted, porque sí se puede, hermano. Jesús y el Padre y el Espíritu Santo han dejado lo que nosotros necesitamos y eso está en la Biblia. Y es mi plan compartirlo con usted para que nosotros venzamos el pecado, para que seamos vestidos de incorrupción y después de inmortalidad, como está profetizado en 1 Corintios 15:53, para que lleguemos a ser como Él y que cumplamos el propósito del corazón del Padre, para que seamos muchos, pero muchos hermanos que van a llegar a ser hijos amados, que complacen el corazón del Padre. Ese es un resumen de todo lo que incluye el mensaje primordial de cómo el Altísimo está planificando, según la Biblia, vencer este nuevo orden mundial. Así que eso fue la primera parte de lo que hablamos. Ahora vamos a entrar en cuanto a la tercera caída en la Torre de Babel. Voy a comenzar esta parte leyendo en Génesis capítulo 11, en donde se nos da la historia que conocemos acerca de la Torre de Babel. Vamos a usar esto de base para ver lo que estaba sucediendo en el ámbito terrenal, lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, pero después vamos a ir a un pasaje en Deuteronomio que nos hace ver qué estaba sucediendo en lo espiritual, detrás de la cortina, qué estaba sucediendo cuando estaba siendo juzgada la humanidad de parte de Dios y dividiéndolos y dispersándolos en naciones por todo el resto del planeta. Leamos entonces Génesis capítulo 11, voy a leer del versículo 1 al 9 en la versión Reina Valera 1960. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Antes de proseguir, quiero llamar su atención a dos expresiones que hay en el verso 4. Una donde dice cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esas dos expresiones contienen un fondo extremadamente diabólico que veremos más adelantito. Pero solo quiero llamar su atención. Cuando dice cuya cúspide llegue al cielo, es que ellos no es que están invocando el nombre del Señor o que quieren estar cerca de Dios. Al contrario, lo que están haciendo ahí es endiosándose a sí mismos, es rechazando al creador de los cielos y la tierra, como veremos más adelantito. Y también la frase hagámonos un nombre. Eso está tan infiltrado en nuestra sociedad hasta el día de hoy, aún en las empresas, en la doctrina del positivismo y la confesión positiva, donde tú vas a llegar a ser lo que tú quieres ser. Eso es el mismo contenido y veremos que eso también contiene en esencia la razón por la cual Satanás mismo fue echado de delante de Dios. Eso de hagámonos un nombre y esa autoexaltación son conceptos que contienen una intención profunda y maligna que es completamente opuesta y adversa al corazón del Altísimo. El fluir con ese concepto adverso contra Dios nos convierte en adversarios. O sea, ya sea esto consciente o inconscientemente, nos pone del lado del adversario que es Satán. Yo tengo un serio problema con los predicadores famosos que usan su propio nombre para la publicidad de su ministerio. Eso se da especialmente en inglés. Existen muchos ministerios con el nombre del famoso predicador, haciéndose un nombre para sí mismos, el mismo concepto. En español, el fenómeno que veo es a los predicadores les gusta aparecer en las fotos de su publicidad, de sus discos, de sus libros, haciendo su mejor pose. Veo muchos que se están haciendo un nombre, usando el nombre de Jesús, ignorando que el origen oscuro y perverso de esa inclinación es la Torre de Babel, como estaremos viendo en estos momentos. Veo mucha gente que dicen ser judíos y no lo son. Y les gusta que su foto aparezca en las portadas de sus anuncios, vestidos como judíos, y les gusta que la gente les llame rabí, y se creen ancianos de Israel, siendo completamente hispanos incircuncisos que tienen el nopal en la frente, contradiciendo lo que dijo Yeshua mismo cuando dijo: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y vosotros sois todos hermanos. El Señor también dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso está en Mateo 23, lo puede encontrar. Y veremos un poco más acerca de esto, pero sigamos con la lectura de este pasaje. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová, verso 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Preste atención a esa expresión. Ahora pues descendamos. ¿Quiénes son los que están involucrados en ese descendamos? Eso nos lo va a decir el libro de Deuteronomio, pero solo es un punto para que usted preste atención en esa expresión y vamos a ir a ver a qué se refiere cuando dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, o sea, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, hermano, quiero que comprenda, hay muchas cosas que yo me estoy saltando y que no estoy incluyendo aquí. Esto es introductorio, estoy introduciendo un concepto y hay mucho que se puede sacar de este pasaje que no lo estoy compartiendo aquí, como por ejemplo el origen de Babel y cómo eso tiene que ver con Apocalipsis, porque los últimos 3 capítulos de Apocalipsis están dedicados a un sistema que se llama Babel, el sistema de Babilonia. Ahora, mejor voy a proseguir porque hay demasiados detalles como para cubrirlo todo aquí. Así que ese es el recuento en el libro de Génesis en referencia a la Torre de Babel y vemos allí que es un juicio a la humanidad. Básicamente, con la construcción de la torre y los conceptos que acabo de mencionar, de hacerse un nombre para sí mismos y una torre que llegue hasta el cielo, ellos estaban rechazando al creador de los cielos y la tierra como Dios, endiosándose a sí mismos. Era un juicio a la humanidad. Así como hubo un juicio al diluvio, este es un juicio a la humanidad. Ahora vamos a pasar a leer en Deuteronomio capítulo 32. Y dice el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones. Estoy leyendo en la Reina de Valera del 60. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, o sea, las fronteras, y casi todas nuestras versiones dicen según el número de los hijos de Israel. Eso también está así en inglés, porque la mayoría de nuestras versiones está basada en lo que se llama el texto masorético y el Pentateuco samaritano. Así que vemos esta referencia de Deuteronomio 32:8 a la Torre de Babel. En la Torre de Babel es cuando fueron divididos los pueblos, cuando se dio heredad a las naciones, cuando se pusieron las fronteras. Y según los expertos, en el libro de Génesis, el capítulo 10 y en esa parte de la Biblia, aparecen, dependiendo de la traducción que estemos usando, una división más o menos de 70 a 72 naciones, dependiendo de la versión que se está viendo. Así que esa es una referencia a la división que hubo en la Torre de Babel. Pero con
el descubrimiento de los manuscritos, el descubrimiento arqueológico de los manuscritos del Mar Muerto, eso trae mayor claridad a la interpretación. Y ahorita vamos a ver por qué. Una de las razones es que al final, en donde dice, según el número de los hijos de Israel, es un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando el juicio de la Torre de Babel se estaba llevando a cabo, no podía dividirse el mundo, las naciones y las lenguas conforme al número de los hijos de Israel, porque Israel ni siquiera existía. Así que no podía. Es una aplicación que no tiene ningún sentido. Pero los manuscritos del Mar Muerto y la Septuaginta nos dan una nueva perspectiva interpretativa en este punto y nos ayuda a ampliar nuestro concepto y la interpretación de este versículo. Antes de poner en pantalla una copia literal en Deuteronomio 32:8 y una copia del versículo Deuteronomio 32:8 en la Septuaginta, quiero compartir con ustedes algunas versiones que he encontrado tanto en inglés como en español que tienen esa misma expresión de que las fronteras de los pueblos fueron divididas de acuerdo al número de los hijos de Israel, pero ese versículo lo tienen expresado de otra manera en varias versiones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta es una base, es una prueba que no se puede contradecir. Es una prueba firme, sólida de la Biblia, de diferentes traducciones que confirman el punto que estoy tratando de enfatizar. En primer lugar, en la versión que se llama en inglés Common English Bible, que sería la Biblia en inglés común, ellos están basados en los manuscritos del Mar Muerto, en Deuteronomio 32:8, específicamente en una copia del libro de Deuteronomio que se encontró allí en Israel, en las cuevas de Qumran, en la cueva número 4. Y Deuteronomio 32:8, en esa versión de la Biblia común en inglés, dice: Él decidió las fronteras de los pueblos basado en el número de los dioses. Oiga bien, hermano, ¿cómo van esas traducciones? Basados. Estas son pruebas que le estoy dando antes de hacer mi punto. En la versión de inglés contemporánea dice así, que Dios, el más alto, dio la tierra a cada nación. Él asignó, escuche bien, un ángel guardián para cada una de las naciones. Esa es la versión en inglés contemporánea. En la versión Easy to Read Version, fácil de leer, la versión que se llama fácil de leer, dice: Dios el Altísimo separó los pueblos en la tierra y les dio a cada uno su tierra, y él hizo los límites para toda la gente. Él hizo muchas naciones, así como hay ángeles. Preste atención a eso, ahorita vamos a unir esos conceptos, pero en estas versiones lo que estoy probando es que no dice allí conforme al número de los hijos de Israel. Y es lo que estoy probando y estoy dando las versiones que dicen diferente. En la versión English Standard Version, que sería la versión estándar en inglés, dice de acuerdo al número de los hijos de Dios. Y hay muchas otras versiones que dicen así que no estoy incluyendo aquí. También la versión estándar en inglés en Inglaterra dice de acuerdo al número de los hijos de Dios. En la versión que se llama la traducción de las buenas nuevas dice: el Altísimo asignó
las tierras para las naciones y él determinó en dónde vivirían los pueblos. Él asignó a cada nación un ser divino. Escuche eso, hermano. Él asignó a cada nación un ser divino. En la versión internacional estándar dice que la división de las naciones fue conforme al número de los hijos de Dios. En la Biblia viviente, en inglés, dice, cuando Dios dividió el mundo en naciones, Él dio a cada uno de ellos un ángel supervisor o un watcher. Escuche eso, un watcher, un ángel supervisor sobre cada nación, asignado a cada nación. En la Biblia que se llama El Mensaje, la cual no es una de mis favoritas por algunas otras razones, pero dice así: cuando el Dios Altísimo dio a las naciones su herencia, les dio un lugar en la tierra, y él puso cada uno de los pueblos sus fronteras bajo el cuidado de guardianes divinos. Escuche eso, hermano. Ahorita vamos a explicar un poco acerca de eso. En la versión que es New American Bible Revised Edition, o la versión nueva americana, la edición revisada, dice: él puso las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los seres divinos. En la versión de la traducción nueva al inglés dice: de acuerdo al número de la asamblea celestial. Eso concuerda con la versión de Valera de 1960, el Salmo 82:1, que veremos más adelantito, donde habla acerca de la asamblea de los dioses o la asamblea divina. Esta versión, la traducción nueva en inglés, dice: de acuerdo al número de la asamblea divina. En la nueva versión de los lectores internacional, se llama en inglés New International Readers Version, el versículo de Deuteronomio 32:8 dice: y él se basó en el número de los ángeles de su corte celestial. O sea, la división fue conforme a un cierto número de ángeles en su corte celestial. La traducción que se llama New Living Translation, la traducción nueva viviente, dice: conforme que la división de las naciones se hizo conforme al número de la corte celestial. Y en varias versiones, como la New Revised Standard Version Catholic Edition, que sería la nueva versión estándar revisada y editada católica, dice que el Deuteronomio 32:8 dice que la división de las naciones se hizo conforme al número de los dioses. También la Biblia versión revisada anglicana, la nueva versión estándar revisada, también dice de acuerdo al número de los dioses. En español tenemos la nueva traducción viviente, y traducen ese pasaje diciendo, Deuteronomio 32:8, que la división de las naciones se hizo según el número de su corte celestial. Usted lo puede verificar, la nueva traducción viviente. En la versión española de la Palabra de Dios para Todos, la versión en español, dice: él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. En la versión La Palabra España, traduce Deuteronomio 32:8 que la división de los límites o las fronteras de las naciones se hizo según el número de los hijos de Dios, que eso en hebreo corresponde a los Benei Ha Elohim. También
la palabra Hispanoamérica, la versión en español de la Biblia, la palabra Hispanoamérica traduce que la división de los límites de las naciones o las fronteras de las naciones se hizo según el número de los hijos de Dios. Ahora, antes de hacer mi punto, vamos a ver una copia de los manuscritos del Mar Muerto, basado en los manuscritos del Mar Muerto, la Biblia de los manuscritos del Mar Muerto, lo voy a poner en pantalla y después veremos una copia de la Septuaginta. Como usted puede apreciar, yo hice unos markers, marqué en la Biblia, y ahí está en un círculo rosadito abajo el versículo 8 de Deuteronomio en la Biblia del Mar Muerto, de los manuscritos del Mar Muerto. Y dice que cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, entonces Él separó a la humanidad y hizo las fronteras de los pueblos conforme al número de los hijos de Dios, dice esa versión. Y hijos de Dios en este caso se está refiriendo en el hebreo a los Benei Ha-Elohim. Pero usted puede ver arriba también que marqué, hay un comentario de los traductores que hicieron esto y dice ahí que sin embargo, dice esto especifica que el número de los hijos de Dios aparentemente denota seres divinos, quienes fueron dados como protectores a varias naciones, seres divinos, es lo que dice el comentario de este pasaje. También, si usted presta atención, inmediatamente después también hay una pequeña nota que dice See also verse 43, que dice también vea el verso 43 y voy a ponerlo en pantalla en este momento. Ahora, en esta Biblia de los manuscritos del Mar Muerto, en el verso 43, Deuteronomio capítulo 32 y verso 43, hay una frase importante. Esta versión dice, regocijaos, oh cielos, juntos con Él, e inclínense a Él todos ustedes, dioses, porque Él vengará la sangre de sus hijos. El punto al que quiero llamar es que está haciendo referencia a que hay dioses que deben inclinarse delante de Él, como veremos en un momento. Ahora, esta es una copia de la Septuaginta en Deuteronomio 32:8 y dice, cuando el Altísimo dividió las naciones en partes y Él diseminó a los hijos de Adán, Él estableció las fronteras de las naciones conforme al número de los ángeles de Dios, dice esta versión. Y sabemos que no se está refiriendo a los ángeles regulares, sino que vimos otras versiones en donde usa otras expresiones como el número de los dioses, ángel guardianes, número de ángeles. Él asignó a cada nación seres celestiales sobre ellas para que funcionaran como vigilantes. Él también dice que puso como que fueran la versión viviente en inglés dice que Él puso a cada una de las naciones un ángel supervisor. La Biblia, el mensaje dice que Él puso guardianes divinos sobre cada nación. También la versión que se llama The New Living Translation, que es la traducción nueva viviente, dice conforme al número de los hijos de Dios o de los dioses, conforme al número de los dioses. Así que vimos en todas estas versiones que existe básicamente el concepto de que las naciones en la Torre de Babel recibieron sobre ellas la asignación de seres celestiales que no son ángeles reclutas,
Una de las razones para pensar que no son ángeles reclutas es que el hebreo, la traducción del hebreo es los Benei Ha Elohim. Otra razón es que si la división de los ángeles, de las naciones, perdón, es conforme al número de los ángeles de Dios, ángeles según el concepto genérico que nosotros tenemos de lo que es un ángel, pues tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque el Señor está rodeado de miriadas y miriadas de ángeles. Eso significa millones y millones de ángeles. Entonces no concuerda eso porque no existen millones y millones de naciones y que todas las naciones fueron divididas conforme al número de todos los ángeles que hay en el cielo. No se refiere a eso. Ya vimos que el énfasis en unas de estas versiones hablan de una asamblea de los dioses, habla de una corte divina, habla de seres vigilantes o los watchers. Esos no son ángeles comunes, son Benei Ha Elohim. Entonces, la situación en términos generales que estaba pasando en la Torre de Babel en lo espiritual, en lo físico, la humanidad estaba siendo juzgada porque ellos estaban rechazando al Creador de los cielos y la tierra como Dios. Ellos no querían a nuestro Dios como su Dios. Entonces, por así decirlo, es como que el Padre Eterno dijo entonces, muy bien, ¿no me quieren a mí como Dios? Bueno, aquí tengo un grupo de hijos que están ansiosos por ser dioses, así que voy a asignar y este ángel, yo lo asigno, este Benei Ha Elohim, yo lo asigno sobre la región de Grecia y tú serás el príncipe de Grecia, un principado para Grecia. Yo te asigno como que seas el príncipe de Persia. Ahí va un principado sobre Persia, que es la región moderna de Irán e Irak en esta época. Así que así es el inicio de los principados de que habla Pablo en Efesios capítulo 6 y verso 12. Y también eso está en Daniel capítulo 10. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Esas son las asignaciones que fueron dadas en la Torre de Babel. Eso es lo que estaba pasando en el ámbito espiritual de la Torre de Babel. Una rebelión de príncipes, hijos de Dios, Benei Ha Elohim, que querían ser dioses, que su corazón estaba contaminado con lo mismo de Satanás, de querer ser dioses. Dios les dijo, bueno, ¿quieren ser dioses? Pues aquí tengo una gente que no me quiere a mí como Dios. Los asigno a ustedes como príncipes de las naciones, como dioses de las naciones. Y ese es el origen de los principados. Ahora, quiero llamar su atención a un punto muy importante aquí. Esta rebelión está sucediendo en lo celestial. No es como los otros ángeles en la caída 2, en los cuales ellos se involucraron con mujeres, hicieron todo tipo de mezclas genéticas y ellos engendraron también a los gigantes o los nefilim. Esos ángeles, la Biblia específicamente dice, y el libro de Enoc y otros escritos, que están aprisionados con cadenas de oscuridad para un día determinado que el Señor tiene establecido. Pero estos otros están en los aires, estos son principados en los aires, como Pablo especifica en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, estos están en lo espiritual, estos son influencias territoriales, geográficas, que están específicamente sobre cada nación o territorio o zona geográfica sobre las naciones. Así que es diferente grupo de ángeles, estos Benei Ha Elohim de los que estamos hablando en esta tercera caída están en los aires, los otros están aprisionados y encadenados, con la excepción en un lugar de oscuridad, dice ahí cadenas de oscuridad, con la excepción de Azazel, el ángel principal de los 200 conforme al libro de Enoc, que está enterrado en algún lugar en
Irak o Irán. En esa región fue enterrado y está ahí con bozal y encadenado y con muchas rocas sobre él, y tiene tapados los ojos según la descripción que da el libro de Enoch, para que él no salga hasta el día del juicio. Pero estos otros ángeles sí están activos, y ellos son los que están influenciando a las naciones. Y es importante que nosotros comprendamos eso. Estos ángeles son los que están empujando el globalismo. Estos ángeles, estas influencias espirituales, son las que están sobre las organizaciones extremistas que empujan para que se forme un nuevo orden mundial. Son los que están colaborando con todo este sistema. Muchos no saben de que son títeres y que están siendo usados, todo lo que se les llama Illuminati, que son los dueños del mundo, los dueños de toda la mafia bancaria y todos los sistemas de gobierno que están siendo implementados, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Todas estas son organizaciones que tienen la influencia de estas entidades espirituales. Mire, voy a poner en pantalla, usted puede ver, eso que ve allí es el Parlamento de Europa, el Parlamento de las Naciones en Europa, nada menos y nada más. Está construido por la influencia de estos espíritus en los aires, de estos principados. Y mire usted, dígame usted si no estará influenciado que ese edificio es una copia o a semejanza de la Torre de Babel. Esas fuerzas espirituales en el cosmos sobre las naciones están activos hoy y están funcionando. Y es necesario que nosotros comprendamos esto en este paradigma que estoy tratando de explicar. Y veremos en el siguiente video un poco más acerca de esto, porque aquí esto ya se me alargó. Y veremos otros detalles importantes acerca de cómo se desarrollará esta lucha, este paradigma, hasta que el enemigo, todo este sistema del nuevo orden mundial sea tirado por tierra. Pero antes de hacer eso tenemos que vencer los principados en los aires por medio de gente que llegará a ser como Jesús y que obtendrán, por medio de conquistar el pecado en sus vidas, por la obediencia a la voz del Padre, obtendrán incorrupción y por ende inmortalidad. Y ellos se meterán en los cielos y sacarán de ahí, limpiarán de ahí todos estos principados. Y habrá nuevos watchers, nuevos vigilantes, pero ahora estos son con la imagen de Jesús, son buenos, serán entidades inmortales buenas que reemplazarán los principados corruptos que cayeron desde la Torre de Babel. Con esto voy a dejar aquí este video. En el próximo video analizaremos el siguiente verso de Deuteronomio 32:8. El siguiente verso habla de que el Señor, en el verso 8 que leímos, entregó a las naciones a estos Benei Ha-Elohim corruptos que cayeron, a estos principados, a estos dioses sobre las naciones, para ser dioses sobre las naciones. Pero en el corazón del Altísimo existía y dijo: voy a crear una nueva nación para mí. Y ese es Jacob. Él tenía en su corazón crear una nación que no se sometiera a todos estos principados, y fue como nació en su corazón el llamar a Abraham en Génesis 12 para iniciar una nueva nación que sería diferente a todas las demás naciones, en el sentido de que ellos no correrían detrás de todos estos otros dioses, y hablaremos un poco más acerca de eso en el siguiente video. Que la paz de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre.